Bien, más temprano teníamos un contacto con Greenpeace a propósito del balance que hay que hacer respecto de la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas durante su primer año de implementación. Ya lo decía la vocera de Greenpeace, hay mucho todavía por avanzar, sin embargo, también hay que reconocer lo mucho que se ha avanzado. Queremos nos informaba más temprano una perdurabilidad peor todavía que las bolsas. Exacto. ¿Cómo vamos para allá? Bueno, primero, efectivamente, hoy día se cumple un año de la promulgación de esta ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, y los balances a un año implementada la ley son realmente positivos. Tenemos más de 2.200 millones de bolsas plásticas que se han dejado de utilizar solo en este año. Esto es, en cantidad, son 240 veces la distancia entre Arica y Punta Arenas. Es una de las posibilidades. Es impresionante la cantidad. Pero yo creo que lo más notable ha sido dos cosas. Uno, la recepción de la gente, porque sin duda que es una ley que es incómoda y afecta el diario vivir de las personas. A todos nos ha tocado salir del supermercado con los tomates en la mano y uno echa sus pericos de vez en cuando en esto. Sin embargo, la gente, ¿verdad?, le ha dado un 85% de aprobación a esta ley y la eligió la mejor política del año 2018, la mejor política pública del año 2018. Eso habla que la gente efectivamente quiere cambiar también la manera de consumir, ¿verdad?, y hacerse cargo del impacto que estamos generando en el medio ambiente. Y como bien decía, queda mucho por avanzar. Este es el primer paso en la lucha contra el uso indiscriminado del plástico, pero quedan muchos más. Nosotros tenemos que cambiar de manera radical la manera en que consumimos, y por eso estamos implementando varias medidas adicionales. La primera de estas medidas es generar lo que es la aplicación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que hace que sean los mismos que comercializan y distribuyen los que se tengan que hacer cargo de todos los envases y embalajes. Para no solamente el reciclaje, está la ley REP. Primero para disminuir su uso. ¿Quién no ha visto este video de la pasta de diente en esta caja que viene de cartón, la pasta de diente que no se necesita para nada? Es lo más inútil que hay una cantidad de envases que en realidad son redundantes y que tenemos que disminuirlo. Primer paso, reducir. Segundo, es reutilizar. La tercera y tercero, reciclar. Entonces, en esa cadena, bueno, la ley de responsabilidad extendida del productor lo que hace es que hace responsable a quienes producen y comercializan estos productos de justamente de reducirlo, reutilizarlos y reciclarlos. Y estamos actualmente, ¿verdad?, en el anteproyecto para la aplicación de la ley, y las metas que hemos puesto son tremendamente altas. Actualmente se recicla y reutiliza menos del 12% de los envases y embalajes del país. Esta ley obliga, que estamos implementando, pone como meta que en 10 años, al 2030, más del 65% de todos los envases y embalajes del país sean reciclados por los productores y comercializadores de los envases de embalaje. Esto va a atacar directamente cuando uno va al supermercado, que dice, pucha, yo ando sin bolsa plástica, pero resulta que adentro del supermercado la fruta me la envuelven en un plástico, en una cantidad de plástico gigantesca. Millones de elementos con una cantidad de material que claramente no es necesario. Eso como temática principal. Segundo, nosotros estamos viendo que tenemos que ir incluso más allá de la aplicación de la ley, por lo tanto, menos de permanentes plásticos que sean reutilizables, reciclables o compostables. El 100% al año 2025 de estos envases plásticos tiene que ser así. Eso, como digo, es el tercer país del mundo que hace una medida de este tipo, y claramente pone a Chile en una situación de liderazgo en un proceso de transformación que tiene que hacer el mundo justamente para combatir el uso irracional que le hemos dado a estos productos. Claro, ministra, estamos conversando con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para entender bien el punto cuando usted dice que de aquí al 2030 el 65% de los envases y embalajes, es decir, de aquellos que producen con el sistema de embalaje y de envases, tienen que hacerse cargo del propio reciclaje o la propia tratamiento de esos residuos. Exactamente. La ley REP lo que hace es que hace justamente estos sistemas de gestión que son responsabilidades de las empresas que comercializan y producen, se tienen que hacer cargo de los envases y embalajes de estos productos. Pero pongámoslo en términos súper concretos, que es lo que preguntaba Mauricio, que tiene que ver con las botellas plásticas, que para mí son por lejos lo más
tremendo, porque Así es. además, si recordemos que Walmart, yo no sé por qué razón, digamos, terminó con el sistema de comercialización de botellas retornables. Hay toda una política ahí que tiene que reinstalarse. Yo no sé qué está pasando ahí, usted nos contará, pero ministra, ¿qué pasa con las botellas de las bebidas? Bueno, eso es. Dentro de los envases y embalajes, como bien tú señalas, Mirna, las bebidas es lo que uno ve masivamente de mayor, digamos, no solamente volumen, sino que mayor impacto en términos de los residuos de la basura que se está generando. Esta ley la hace justamente cargo directamente de estos envases plásticos de las botellas. Y lo que se crea son estos sistemas de gestión, obliga a crear sistemas de gestión que tiene que recolectar estos envases y reutilizarlos y reciclarlos. Es parte de la ley REP, las metas son bien altas. Y lo que pasaba con el caso de que tú mencionabas de los supermercados, ¿te acuerdas que antes uno llevaba los envases y embalajes? Nadie lleva nada ahora. Entonces, no, porque ¿qué es lo que les pasaba? Resulta que, esto uno lo aprende más en la praxis, que se empezaba a generar un espacio muy grande de supermercado que ellos utilizan para vender productos. En la acumulación de estos envases y embalajes, la mayoría de las personas tampoco los llevaba de forma permanente y el costo de llevarlos y traerlos al mismo supermercado les hacía inoperante la situación. Entonces, se fue de a poco reduciendo esta digamos, facilidad para poder reciclar. Y por eso lo que hace es que se pone esta ley que obliga a que esto se realice y lo obliga a hacer a través de sistemas de gestión que no son de cada supermercado, que dificulta este proceso, sino que sistemas de gestión integrados. Entonces, hoy día, por ejemplo, ya estamos en un trabajo importante porque se empieza, ¿verdad?, con la implementación de esta ley, la obligación de tener estos sistemas de gestión que hace recolección a domicilio de los envases y embalajes en todo su nivel. Obliga, entonces, partiendo, hoy día tenemos un 10% de recolección de residuos para reciclar a domicilio, la mayoría tenemos que ir a los puntos limpios, etcétera, para poder realizarlo. Hay un 10% ya, ¿esto a través de qué? Mayoritariamente en nuestro país, solo un 10% se genera con retiro a domicilio de estos Es que eso le iba a preguntar, ministra, porque si tuvimos los chilenos como consumidores, de reciclar y que se agradece y es clave para poder avanzar. Necesitamos tener un sistema que permita y pueda masificar un sistema de reciclaje. Entonces, hoy día tenemos los puntos limpios que se están incrementando y tenemos muchos puntos limpios, pero que hace muy difícil que eso se pueda masificar a una escala nacional de relevancia. Y por lo tanto, dentro de la ley REP no solamente se establecen las metas y las obligaciones. Las metas son obligatorias para los distintos productores y comercializadores. Nosotros se tiene el registro de todo lo que producen y el porcentaje, ¿verdad?, que tienen que ellos mismos reciclar de esos productos que ellos producen y comercializan, y también las metas de recolección domiciliaria, porque son justamente estos mismos productores los que están obligados a establecer estos sistemas de gestión que son supervisados por el Estado para recolectar en domicilio, de manera en conjunto con los municipios. Y esto aquí es una buena noticia porque el trabajo conjunto con los municipios, que son los que tienen que recolectar la basura, para producir la recolección de los materiales en forma separada para su reciclaje. Y esto solucionando un problema que todos los ciudadanos lo vivimos, que muchos decimos y hacemos un esfuerzo muy grande como por reciclar, pero cuando se junta todo en el camión de la basura o en el punto final, muchas veces eso claramente no incentiva que los ciudadanos podamos hacerlo. Ministra, pero usted me lleva ahí una pregunta ineludible. Usted dice metas de cumplimiento, en fin. ¿Quién fiscaliza? Porque lo que estamos viendo es un Estado con unas tremendas falencias para fiscalizar. Le hace caso a ESAL, y no solo por la contaminación con hidrocarburos del agua potable, sino también del agua contaminada que han botado al río Rahue. Caso CAP en Magallanes, Isla Guarelo, un derrame que no fue gigantesco, pero que fue muy grave en el punto donde se ocurrió. La crisis permanente de Quintero y Puchuncaví. En fin, pero es que no paramos de estar informando de cosas en que el Estado no fiscaliza, no yo creo que eso es un excelente punto, porque
justamente un tema es la fiscalización, pero otro es un sistema que permita funcionar de buena manera, porque por mucho que uno incremente, y nosotros vemos todos los años cómo se incrementa el número de fiscalizadores, nosotros dijimos en el Parlamento, tuvimos el año pasado nuevamente incrementando fondos para fiscalización, pero efectivamente es imposible tener una persona en cada parte fiscalizando. Claro. Entonces, lo que tenemos que tener es sistemas que sean mejores, de mecanismos de prevención mejores y reglamentos mejores. En el caso, por ejemplo, de estos derrames, me tocó ver una cosa bien impactante, ¿verdad? Que es los sistemas de prevención de riesgos que se tienen en muchas compañías que tienen su gestión un impacto inmediato en la posibilidad de causar un daño ambiental profundo y que sin embargo tienen sistemas que dependen de una sola persona, claro, un operario que claramente imposible que tenga la capacidad de controlar y que cualquier error de ese operario tiene un impacto gigantesco. Ahí hay un riesgo. A raíz del caso de Osorno, acabamos de saber, ¿no es cierto?, esta misma semana que la Super de Servicios Sanitarios y también la SEC de Electricidad y Combustible inspeccionaron estas 108 plantas y se encontró en 9 riesgos de contaminación igual al de Osorno. Entonces, pero eso se descubre porque pasó a los dos. Uno es previene que este tipo de situaciones ocurran. Y para eso establece la obligación de tener mecanismos certificados de prevención de riesgo por parte de las empresas. Si no, las sanciones son gigantesca y tiene la sanción penal de incluso que puede llegar hasta la disolución de la empresa. Entonces, eso es mucho más efectivo que poner fiscalizadores, porque por mucho que uno tuviera millones de fiscalizadores, uno no puede tener uno al lado de cada persona. Entonces, lo que sí eso establece que claramente, y esto evitaría esto que vemos que pasa, yo voy a contar casos que uno le impactan. O sea, no sé, algunas empresas que están en lugares, digamos, distribuidoras de petróleo que están en lugares prístinos en nuestros países, en Magallanes, en las costas más preciosas, y que depende una persona que cierre bien la llave del petróleo para que no se inunde. Después esa persona sonó un pito en otro lado porque pasaba otra cosa, va al otro lado, se olvida que había dejado la llave medio cerrar y no vuelve hasta el otro día, porque son lugares como son aislados, los trabajadores trabajan, digamos, en periodo hasta las 7 de la tarde y después vuelven el otro día a las 8 de la mañana y durante toda la noche, si se le olvidó cerrar la llave, inunda, ¿verdad?, uno de los lugares más hermosos y, digamos, y puros del país, para patrimonio de la humanidad. Entonces uno dice, ¿cómo pueden tener un sistema operativo de esa manera? Y por eso aquí tenemos que sacar adelante esta ley, estamos tramitándola, digamos, hoy día en el Senado, para tener justamente esta prevención que es clave para un cuidado del medio ambiente. Bien, pues, ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y gracias a ustedes. Que esté muy bien. 8:57 minutos.